Entonces vamos a estudiar división de polinomios, binomio de Newton y cocientes notables, que es algo que tiene que ver con división de polinomios, ¿ya? Vamos a verlo después. A ver, ¿qué es la división de polinomios? Es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dados otros dos polinomios llamados dividendo y divisor, ¿no? Como le decía, de forma similar a como se hace con los números enteros. Acá tenemos un esquema de la división de polinomios. Este D mayúscula de X es el polinomio dividendo y D minúscula el divisor. U de X es el cociente y R de X el resto, ¿ya? O residuo, que es lo mismo. Bien, en los polinomios, en la división de polinomios, también se va a cumplir el algoritmo de la división tal como se cumple con los números enteros, ¿no? Para recordarles cómo es el algoritmo de la división de los números enteros, por ejemplo, si yo divido 25 entre 3, me da cociente 8, ¿no? Y resto 1, ¿no? Ya. Entonces 25 yo lo puedo expresar como 3 por 8 más 1. O sea, en otras palabras, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Toda división siempre cumple esta identidad, que es el algoritmo de la división, ¿no? Así con ese nombre se conoce. Entonces, en polinomios va a cumplir una identidad igualita a esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Dividendo igual divisor por cociente más resto. Ahora vamos a estudiar las propiedades que tienen que ver con los grados de estos polinomios. En primer lugar, el grado del dividendo siempre es mayor o igual que el grado del divisor. ¿Ok? El dividendo tiene mayor grado que el divisor. Ahora, recuerda qué cosa es el grado, ¿ah? A ver, eso vimos la clase pasada, pero vamos a recordar. A ver, este polinomio P de X igual X al cubo más X al cuadrado menos 5. ¿Cuál es su grado? ¿Cuál es su grado, muchachos? A ver, respondan. Es 3. Así es. Ahí ha respondido Alessandra, Kevin. Creo que alguien más por el micro, pero no escuché, la verdad, no pude escuchar. Bueno, entonces, el grado de P de X es 3. Ya. Entonces, siempre en una división de polinomios se va a cumplir que el grado del dividendo va a ser mayor o igual que el grado del divisor. ¿Ok? ¿Qué más? El grado del dividendo va a ser igual a la suma de los grados del divisor y el cociente. Esto también siempre se cumple. El grado del divisor más el grado del cociente nos va a dar el grado del dividendo. ¿Y qué más? Hay dos clases de división, básicamente. ¿Alguien sabe cuáles son? También parecido a la división con números enteros. Hay dos clases de división. ¿Sí saben? ¿Cuáles son las dos clases de división? No. Ahí Alessandra me dice Horner. Horner es un método de división. No es una clase de división, no un método. Cuando hablamos de clases de división es algo que tiene que ver con el resto. Ahí me dice Ángelo y Andrea por exceso y por defecto. Bueno, en aritmética, sí, efectivamente hay dos clases de división que son por exceso y por defecto. Pero nosotros solamente vamos a considerar
Eso, ahí está. Ya lo respondieron. Misael y Alessandra. Exacta e inexacta. Aquí no existe esto de por exceso y por defecto. Solamente vamos a tener dos clases de división, ¿no? Exacta e inexacta. ¿Cuándo será exacta? Cuando el resto es cero. Pero ojo que resto igual cero significa que el resto es el polinomio nulo. O sea, está bien, el polinomio nulo es cero, pero recuerda que es un polinomio. Entonces, propiamente dicho, el resto es el polinomio nulo. Y será inexacta cuando el resto es cualquier otro polinomio que no es el polinomio nulo. ¿Ok? Puede salir un número o puede salir con variable, pero diferente del polinomio nulo. Entonces, esas dos clases de división. ¿Ok? Ahora, en este caso de la división inexacta se va a cumplir esto también, esta propiedad. El grado del resto máximo va a ser igual al grado del divisor disminuido en 1. Por ejemplo, si el divisor es de grado 2, entonces el resto como máximo puede ser de grado 1. Siempre el resto es de grado menor que el divisor. Es lo mismo decir esto, pues, ¿no? El grado máximo del resto es el grado del divisor menos 1. ¿Ok? Entonces esto se va a cumplir cuando la división sea inexacta, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a estudiar los métodos de división, ¿no? Primero el método de Horner, que se aplica cuando el divisor es de grado mayor o igual que 1. Para aplicar este método, los polinomios dividendo y divisor deben estar completos y ordenados en forma decreciente. Si alguno de ellos no fuera completo, entonces los términos que faltan los completamos con coeficiente 0, ¿no? No hay problema. Por ejemplo, determine el cociente y el resto de la división 6x a la cuarta menos 11x cuadrado más 10x más 6 entre 2x cuadrado más 2x menos 3. Ya. Entonces yo puedo notar que el polinomio dividendo no es completo porque le falta x al cubo, pero puedo completarlo con 0x al cubo. Entonces aquí, en la parte superior de esta tablita, voy a colocar los coeficientes del dividendo, ¿no? Sería 6, 0, porque es 0x al cubo, menos 11, 10 y 6. Ya está. Ahora aquí en la izquierda, en vertical, los coeficientes del divisor. El primero es 2 y los que siguen se ponen con signo cambiado, ojo. O sea que seguiría menos 2 y más 3. ¿Ok? O sea, estos van con signo cambiado siempre. Ahora, como el divisor es de grado 2, colocamos una línea divisoria contando dos lugares desde la derecha. O sea, sería entre menos 11 y 10. Ahí. ¿Ok? Siempre el criterio para colocar esta línea es el grado del divisor, contando dos lugares en este caso, ¿no? Dos lugares desde la derecha. Bien, y ahora procedemos a operar. Primero, ¿qué hacemos? Dividimos 6 entre 2, que me da 3, por supuesto, ¿no? Y eso baja ahí. Ahora multiplicamos este 3 con menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Lo ponemos en la siguiente columna. Y 3 por 3, 9 en la siguiente columna. ¿Ok? Ahora pasamos a la columna 2 y hacemos lo mismo. Vamos a repetir lo mismo. Ahora sumamos esto, que me da menos 6. Y esto se divide entre 2. Menos 6 entre 2, menos 3. Y hacemos el mismo proceso, ¿no? Menos 3 por menos 2, menos por menos más, sería más 6, ¿no? En la siguiente columna. Menos 3 por 3, menos 9 en la siguiente columna. Y así, ¿no? Y vamos avanzando. Pasamos a la tercera columna, sumamos, esto da 4, ¿verdad? Acuérdate siempre, antes de bajar esa suma, se divide entre este numerito que está en la esquina. 4 entre 2, 2.
Y multiplicamos 2 por menos 2, menos 4 en la siguiente columna. 2 por 3, 6 en la siguiente columna. Ya está. Ahora, en esta columna, la suma la bajamos directamente, ¿no? 10 menos 9 menos 4 da menos 3. Aquí ya baja directo, cuando ya pasamos la línea divisoria, porque estos son los coeficientes del resto, ¿ok? Entonces, estos ya no se dividen entre 2, bajan de frente. Y 6 más 6, 12. Ahí está. Y ya lo terminamos, ¿no? Estos coeficientes que están aquí, 3 menos 3 y 2, son los del cociente, y estos, menos 3 y 12, los del resto. Y está ordenado, completo y ordenado en forma decreciente. Por lo tanto, el cociente sería 3x al cuadrado menos 3x más 2, y el resto sería menos 3x más 12. Menos 3x más 12. Y ya está, ¿no? Usando nuestro método de Horner, hemos encontrado el cociente y el resto de la división de estos dos polinomios. Observación. A ver, ¿cuál es el grado del divisor? A ver, ¿cuál es el grado del divisor, muchachos, en esta división? Dos, claro, dos. ¿Por qué lo duda, muchachos? El divisor es 2x al cuadrado más 2x menos 3. Su mayor exponente es 2. Ya. El divisor es de grado 2. ¿Y el resto de qué grado es? Vamos a ir apuntando. Ya. ¿Y el resto de qué grado salió? 1. Muy bien. Andrea, muy bien. Entonces, ¿se cumple, sí o no, lo que habíamos mencionado? El grado del resto es menor que el grado del divisor, ¿no? Se cumple una de las propiedades que habíamos mencionado, ¿no? O el grado máximo del resto es 1 menos que el grado del divisor, ¿no? Está tomando su grado máximo, ¿no? El resto. ¿Y qué más? ¿Qué otra observación vimos? A ver, ¿cuál es el grado del dividendo 4? Pues, ¿no? El dividendo es el que está en el numerador, es un polinomio de grado 4. Y el grado del cociente es 2, pues, ¿no? Q de X, bueno, está con Q mayúscula, ¿ya? Q de X mayúscula. Ya. Entonces, se puede observar que se cumple la propiedad, ¿no? También. ¿Qué dijimos? El grado del dividendo es igual, este es el grado del dividendo, ¿no? Es igual al grado del divisor más el grado del cociente. Sí se cumple, pues, ¿no? Porque el grado del dividendo es 4 y los grados del divisor y del cociente son 2 y 2 respectivamente. 2 más 2, 4. Ahí podemos ver que se cumplen, ¿no? Las propiedades que vimos anteriormente. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ya. Entonces, pasemos al siguiente método, perdón, al primer ejercicio, ¿no? Donde vamos a aplicar el método de Horner. El resto de la división, 3ax a la quinta, más 3b más 2x a la cuarta, más 2b menos 13x al cubo, más 3 al cuadrado menos 2x al cuadrado, más 4abx menos 2ac, entre ax cuadrado más bx menos c, es 12x más 15, con a diferente de 0. Calcule b entre c. Ya, entonces, como el divisor es de grado 2, tenemos que aplicar el método de Horner. ¿Ok? Cuando el divisor es de grado mayor que 1, se usa el método de Horner siempre.
Entonces, colocamos los coeficientes del dividendo. ¿Cuáles son los coeficientes del dividendo en orden? 3a, 3b más 2a, 2b menos 3c, 3a cuadrado menos 2c, 4ab y menos 2ac. El término independiente es menos 2ac, ¿no? Ahora los coeficientes del divisor. A primero y luego con signo cambiado, menos b y más c. Ya está. Como el divisor es de grado 2, contamos 2 lugares desde la derecha y ahí iría la línea divisoria, ¿ya? Esto parece que va a salir horrible, ¿no? Porque son puras letras, pero al operar vas a ver que va a salir algo sencillo. Entonces, primero dividimos 3a entre a. 3a entre a, 3. Ahora multiplicamos 3 por menos b, menos 3b, 3 por c, 3c en la siguiente columna. Pasamos a la segunda columna. 3b más 2a menos 3b se va a 3b, ¿sí o no? Queda 2a. 2a entre a, 2. Multiplicamos 2 por menos b, menos 2b, 2 por c, 2c. Pasamos a la tercera columna. 2b menos 3c más 3c menos 2b, eso sale 0, ¿sí o no? Claro, porque se va todo, ¿sí o no? 0. 0 entre a, 0. Multiplicamos 0 por menos b, 0, no te olvides en la siguiente columna. 0 por c, 0 en la siguiente columna. Pasamos a la siguiente. Sumamos 3a cuadrado menos 2c con 2c. 3a cuadrado. ¿Qué pasó acá? No salió el 3a cuadrado. Ya, pero la suma es toda 3a cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo en todo caso. Y 3a cuadrado lo dividimos entre a. 3a cuadrado entre a. Voy a ponerlo aquí. 3a cuadrado entre a. Se va un a y sale 3a. Multiplicamos 3a por menos b, menos 3ab, 3a por c, 3ac. Y finalmente sumamos aquí 4ab más 0 menos 3ab me da más 1ab. Y aquí menos 2ac más 3ac me da 1ac. AC. Ya. Pero, ¿qué me dicen de dato? Que el resto de la división es 12x más 15. Entonces, como los coeficientes del resto son estos de aquí, entonces AB tiene que valer 12 y AC tiene que valer 15, porque el resto está ordenado, completo y ordenado en forma decreciente. Entonces, esos deben ser sus valores, ¿no? Ahí está. Entonces, me piden B entre C, ¿no? Pero si yo tengo A por B que vale 12 y A por C que vale 15, yo hábilmente puedo dividir AB entre AC y va a ser igual a 12 entre 15. Pero si divido, vamos a ponerlo aquí, AB entre AC es igual a 12 entre 15. ¿Y por qué hago esto? Porque acá se va a ir A y va a quedar B entre C, que es lo que quiero, ¿no? Hay un truquito final para hallar B entre C. Que bueno, no necesariamente tienes que usar ese truquito, ¿no? La cosa es hallar B entre C. Bueno, y 12 entre 15, bueno, se simplifica y queda 4 quintos, 0,8. Ya está. Entonces la respuesta de este ejercicio sería 0,8. Les parecía que iba a ser algo muy operativo, muy feo a la hora de operarlo, pero como se han ido cancelando y fueron quedando números, entonces fue sencillo, ¿no?
Ya, entonces sigamos. Ahora el ejercicio 2. Por Navidad se repartió equitativamente mx a la cuarta más nx al cubo más 25x al cuadrado menos 4x más 25 panetones, ¿ya? Este polinomio representa la cantidad de panetones que se repartieron a los 3x al cuadrado más 2x más 5 niños de un asentamiento humano, sobrando 10 panetones. Ya, si el reparto inició a las m horas y duró n horas, determina qué hora determina el reparto de panetones. Ya. A ver, miren, tienen que interpretar. De acuerdo a los datos del ejercicio, muchachos, por favor, díganme, ¿quién sería el dividendo? ¿Quién sería el divisor? ¿Y quién sería el resto? Nos están dando esos datos ahí para que lo interpretemos. Entonces, ¿quién sería el dividendo, muchachos? Ya, Andrea me dice el resto sería 10, correcto, ya. Porque es lo que sobra, ¿no? Ya, el resto es 10. Ahora, tenemos esta cantidad de panetones, este polinomio, y esta cantidad de niños, ya. Si yo voy a repartir los panetones a los niños, entonces, ¿qué debo dividir? ¿La cantidad de panetones entre la cantidad de niños o al revés? La cantidad de niños entre la cantidad de panetones. Claro, el dividendo es mx a la cuarta más nx al cubo, etcétera. El polinomio que representa la cantidad de panetones. Claro, ponte en una situación real, ponte que sean 50 panetones y hay 25 niños. Entonces, si los repartes equitativamente, para saber cuántos panetones le toca a cada niño, divides, pues, ¿no? La cantidad de panetones entre la cantidad de niños. 50 entre 2. Por lo tanto, este sería el dividendo y este sería el divisor. Bueno, entonces, el problema se parece al anterior ejercicio, porque tenemos el dividendo, el divisor y el resto. Pero el problema aquí es que no conocemos estos coeficientes, ¿no? Acá tenemos m, acá tenemos n. ¿Y cómo hacemos, no? Porque si intentamos hacer Horner con m y n, ahí sí va a quedar algo bien feo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar el algoritmo de la división, ¿ok? Dividendo igual divisor por cociente más resto, ¿no? Que sería este polinomio igual 3x cuadrado más 2x más 5 por cociente más 10, ¿no? Y este 10, este resto, lo puedo pasar restando al primer miembro, ¿no? El 10, y se va a restar con el 25, ¿sí o no? El 10, si lo paso restando, aquí va a quedar 15, ¿no? Entonces, al hacer esto, ahora esta de aquí es una división exacta, porque el resto que tenía, que era el 10, lo pasé al otro lado y ya no hay resto. O sea, el resto es 0. Eso significa que es una división exacta. Ya. ¿Y por qué nos conviene convertirlo en una división exacta? Porque cuando la división es exacta, podemos usar el método de Horner al revés. O sea, en vez de ordenar los coeficientes de manera decreciente, los podemos ordenar de manera creciente. ¿Cómo así, profesor? Observa, por el método de Horner invertido, los coeficientes del dividendo van aquí arriba, ¿sí o no? Ya, pero en vez de comenzar por m, vamos a comenzar por 15, por el término independiente, y vamos subiendo. 15 menos 4, 25, n y m. De igual manera con el divisor. El divisor es 3x al cuadrado más 2x más 5. Entonces comenzamos por el 5, ¿no? Sería 5 menos 2
y menos 3, ¿no? Acuérdate que estos van con signo cambiado. Como el divisor es de grado 2, colocamos la línea divisoria aquí, ¿no? 2 lugares desde la derecha. Ya. Y yo de antemano sé que esta división es exacta. Por lo tanto, el resto es el polinomio nulo. Por lo tanto, aquí estos dos coeficientes deben ser 0. Entonces, operamos y yo sé que al final aquí me debe quedar 0 en ambos coeficientes, ¿no? Entonces, esto tiene la conveniencia de que voy a comenzar con puros números, o sea, esto lo voy a poder calcular sin ningún problema, y al final, con n y m, la suma me tiene que dar 0 y ahí van a salir los valores. A ver, 15 entre 5, 3. Ya. 3 por menos 2, menos 6. 3 por menos 3, menos 9. Ya. Segunda columna. La suma me da menos 10. Menos 10 entre 5, menos 2. Menos 2 por menos 2, más 4. Menos 2 por menos 3, más 6. Tercera columna. La suma da 20. 20 entre 5, 4. 4 por menos 2, menos 8. 4 por menos 3, menos 12. Ya está. Y como les dije, aquí va ceros, ¿no? Entonces, n más 6 menos 8 es igual a 0 y m menos 12 es igual a 0. Por lo tanto, n es igual a 2 y m es igual a 12. Y ya está. Ya salió el ejercicio porque nos dicen el reparto inició a las m horas, entonces sería a las 12 horas y duró n horas, o sea, 2 horas. Entonces, ¿a qué hora terminó el reparto? A las 14 horas o a las 2 de la tarde. Respuesta, casa. Está bien, muchachos. Entonces, cuando tengan en el dividendo coeficientes indeterminados al comienzo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, x a la cuarta tiene coeficiente m y x al cubo coeficiente n. Cuando tengan de esa manera en el dividendo, deben pensar en usar el método de Horner invertido. Pero recuerden que solo se puede usar cuando una división es exacta. Entonces, si la que te dan no es exacta, como la que nos han dado aquí, porque no es exacta, tiene resto 10, tú usando el algoritmo de la división puedes obtener una división exacta. Solamente el resto lo pasas al otro lado restando y obtienes una división exacta. Y ahí puedes usar tu Horner invertido. Bueno, ¿aquí alguna pregunta? Ya, entonces sigamos. Bueno, ahora vamos a estudiar el método de Ruffini. Mira, el método de Ruffini en realidad es el método de Horner, pero ahí con una modificación, ¿ya? Pero en el fondo es el método de Horner. Y se aplica cuando el divisor es de la forma ax más b, o sea, cuando el divisor es de grado 1, ¿no? Ahí podemos usar el método de Ruffini. También el método de Horner, ¿eh? También, si el divisor es de la forma ax más b, podemos usar el de Horner, pero el de Ruffini es una alternativa. Entonces, veamos el ejemplo. Calcule la suma de coeficientes del cociente luego de dividir. 12x a la cuarta más 37x al cuadrado menos 8x al cubo menos 3 entre 6x menos 1. Ya. Bueno, el primer paso en el método de Ruffini es igualar el divisor a 0. ¿Ok? Pero en este caso podemos ver que el dividendo no está ordenado, ¿verdad? Falta ordenarlo y completarlo. Entonces, si lo ordenamos, sería 2x a la cuarta menos 8x al cubo más 37x al cuadrado más 0x menos 3. Ahora sí está ordenado. Ya, entonces colocamos los coeficientes del dividendo aquí arriba. 12 menos 8, 37, 0 y menos 3. ¿Ya? Y aquí en la esquinita, para el divisor, se iguala
el divisor a 0. 6x menos 1, si lo igualamos a 0, nos da x igual 1/6, ¿sí o no? Despejando, x igual 1/6. Entonces aquí colocamos 1/6, ¿ya? Y aquí el método es sencillo. Es más fácil que el de Horner, o sea, por eso se utiliza, ¿no? Solamente este 12 que está aquí primero baja directo. Y luego es multiplicar y sumar. Multiplicar y sumar. Nada más. 12 por 1/6, 2, ¿sí o no? Menos 8 más 2, menos 6. Menos 6 por 1/6, menos 1. 37 menos 1, 36. 36 por 1/6, 6. 0 más 6, 6. 6 por 1/6, 1. Y menos 3 más 1, menos 2. Y ya está. Pero ahora falta un detalle. Falta un detalle adicional. Tenemos que dividir a todos estos números que hemos obtenido aquí en la parte del cociente entre 6. ¿Ok? ¿Por qué entre 6? Porque es el coeficiente principal del divisor, ¿no? 6. Entonces tenemos que dividirlos a todos entre 6. ¿Se acuerdan que en el método de Horner siempre dividíamos entre un número que estaba en la esquinita? Ya, pues si hiciéramos por Horner, el número que estaría en la esquinita sería el 6 justamente. Y acá no hemos dividido, entonces al final tenemos que dividirlo. Entonces, bueno, fácil, bueno, 12 entre 6, 2, menos 6 entre 6, menos 1, 36 entre 6, 6, 6 entre 6, 1. Ya está. Y estos que hemos obtenido al final son los coeficientes del cociente que está en forma completo y ordenado decreciente. Por lo tanto, el cociente es... Ah, bueno, acá me piden solamente la suma de coeficientes del cociente. Ahí directamente ha puesto la respuesta sin formar el cociente, ¿no? Que va a salir 2 menos 1 más 6 más 1, ¿verdad? Y eso sale 8. Pero bueno, el cociente sería 2x al cubo menos x al cuadrado más 6x más 1. ¿Ok? Porque está completo y ordenado en forma decreciente. Y el resto es el menos 2. Este sí, ojo, el resto sí no se divide entre nada. Acuérdense que en Horner, para que se orienten un poco, en Horner bajaba directo el resto, no se dividía entre el número que estaba en la esquinita. Entonces, acá, esto en el fondo es un Horner. Entonces, el menos 2, que es el resto, eso no se divide entre 6. Así queda. Ya, a ver, acá me han preguntado ya sobre el Horner invertido, pero primero vamos a ver acá esta diapositiva. Se tiene que igualar a 0, 0x. Ah, ¿te refieres aquí? Este 0x que hemos completado en el dividendo. ¿A eso, a esa parte te refieres, Alessandra? Ah, ya. Es que para el método, tanto para el método de Horner como de Ruffini, los polinomios, dividendo y divisor, deben estar completos y ordenados en forma decreciente. Ya. Entonces, mi polinomio dividendo, yo veo que tiene x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, pero no tiene x a la 1. Acá en el que me dan, no hay x a la 1. Entonces, tengo que completarlo con 0x. Y en el lugar de este coeficiente debo poner 0. O sea, si el polinomio dividendo puede que no sea completo. En este caso no lo es, ¿no? Entonces, si no es completo, ya el término que falta lo completas con coeficiente 0. En este caso, falta el x a la 1, entonces completamos con 0x a la 1. Ya, ahí me dice sobre el Horner invertido, ¿podría explicar de nuevo? Ya, a ver. Ya, ojo, el método de Horner invertido solo se puede aplicar cuando la división es exacta. Entonces, esta división que tenemos aquí es exacta.
¿Cuál es el dividendo? Este que está acá a la izquierda, ¿no? En el primer miembro. Pero nosotros normalmente en el método de Horner colocamos los coeficientes así, ¿no? M, N, 25, menos 4 y 15. O sea, en forma decreciente, ¿no? Pero en Horner invertido se colocan en el sentido contrario, o sea, en forma creciente. Primero el término independiente, 15, luego menos 4, 25, N y M. Lo mismo con los coeficientes del divisor. ¿Quién es el divisor? 3x al cuadrado más 2x más 5. Entonces vamos a comenzar por el 5, ¿no? En la esquinita. Luego siguen 2 y 3, pero recuerda que aquí van con signo cambiado. Entonces aquí iría menos 2 y menos 3. ¿Está bien hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces luego es solamente aplicar el método que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La línea divisoria también se coloca a 2 lugares desde la derecha porque el divisor es de grado 2, entonces contando 2 lugares iría aquí, ¿no? Y operamos, ¿no? Normal. Ahí está, tal, tal, tal. Ya. Ahora esta parte es importante, ¿no? Como es una división exacta, el resto es cero. O sea, es el polinomio nulo. Y el polinomio nulo, todos sus coeficientes son ceros. Por lo tanto, aquí me debe quedar cero en ambos lugares, ¿no? En ambas posiciones, cero me debe quedar. Porque el resto es el polinomio nulo. Entonces, de ahí podemos obtener sumando el valor de n y el valor de m, pues, ¿no? Porque esta suma me tiene que dar cero. N más 6 menos 8 igual cero y m menos 12 igual cero, ¿no? Bueno, salen estos valores para m y n. Bueno, y ahí ya termina el ejercicio, ¿no? Ahora, algo que se me estaba olvidando es este detalle, ¿no? No menos importante. ¿Cuál es el cociente de esta división? ¿Alguien sabe? En este caso no importa el cociente, no nos interesa porque no nos preguntan nada con el cociente, pero aquí están los coeficientes del cociente ya. ¿Cuál sería el cociente, muchachos? Cuidado ahí, ¿eh? No vayan a creer que es 3x al cuadrado menos 2x más 4, porque el cociente también está ordenado en forma creciente. O sea que 3 es el término independiente, menos 2 es el coeficiente de x y 4 es el coeficiente de x al cuadrado. O sea, el cociente es 3 menos 2x más 4x al cuadrado. ¿Ok? O sea, conforme yo he ordenado el dividendo y el divisor en forma creciente, entonces el cociente también va a salir ordenado en forma creciente. 3 menos 2x más 4x al cuadrado. Y ya está. ¿Está bien? ¿Se entendió, Andrea? ¿El residuo serían los ceros? Sí. El residuo es el polinomio nulo. Entonces, si acá nosotros formamos el resto con estos coeficientes, nos va a salir 0 más 0x, ¿no? Pero eso es 0. O sea, el resto es el polinomio nulo. Y el polinomio nulo es aquel en el que todos sus coeficientes son 0. ¿Ok?
Ya, muy bien. Bueno, entonces nos quedamos en la explicación del método de Ruffini. A ver, ahora veamos el ejercicio 3. La suma de los coeficientes del cociente divide el polinomio P de x igual 8x a la cuarta menos 10x al cubo más 18x al cuadrado más 8x menos 6 entre q de x igual 4x menos 1. Representa la utilidad semanal en cientos de soles de una empresa. Después de cuántas semanas como mínimo la utilidad acumulada de la empresa es mayor a 9.200 soles, considere que todas las semanas se tiene la misma utilidad en soles. Entonces tenemos que efectuar esta división de P de X entre Q de X, ya. El divisor es 4X menos 1 y ese es un polinomio de grado 1. Por lo tanto, puedo efectuar esta división por el método de Ruffini. El dividendo es P de X, ¿no? Entonces colocamos sus coeficientes 8, menos 10, 18, 8 y menos 6. Ya. ¿Qué número debe ir aquí en la esquinita? El resultado de igualar 4X menos 1 con 0. 4X menos 1, si lo igualamos a 0, sale X igual a un cuarto. Ya está. Entonces ahora operamos 8 por un cuarto, 2. Menos 10 más 2, menos 8. Por un cuarto, menos 2. 18 menos 2, 16. Por un cuarto, 4. 8 más 4, 12. Por un cuarto, 3. Menos 6 más 3, menos 3. Y ya sabemos que este menos 3 es el resto de la división. Y ahí no hay más vuelta que dar. Ahora, estos coeficientes que me han quedado aquí no son aún los coeficientes del cociente. ¿Entre cuánto debo dividir a cada uno de estos para obtener los coeficientes del cociente? A ver, muchachos, hablen. Entre 4. Muy bien, Ángel. Muy bien, Kevin. Entre 4. ¿Por qué? Porque el divisor es 4x menos 1. Su coeficiente principal es 4. Entonces tengo que dividirlos entre 4. Bueno, acá saldría 2 menos 2, 4 y 3. Ahora, me hablan de la suma de los coeficientes del cociente, ¿no? ¿Cuál es la suma de los coeficientes del cociente? 2 menos 2 más 4 más 3. Es 7, ¿sí o no? Poner acá 2 menos 2 más 4 más 3 igual 7. Pero nos dicen que esto representa la utilidad semanal en cientos de soles. O sea, 7 cientos de soles es la utilidad semanal. O sea, 700 soles. Después de cuántas semanas como mínimo la utilidad acumulada de la empresa es mayor a 9.200 soles. O sea, ¿cuántas semanas deben transcurrir para que la empresa acumule una utilidad mayor a 9.200 soles? Entonces, digamos que son T semanas. Entonces, 700 por T debe ser mayor que 9.200. Entonces, T va a ser mayor que 13,14, ¿no? Pasando a dividir el 700 sale 13,14. Entonces, la cantidad de semanas debe ser mayor que 13. Por lo tanto, deben ser por lo menos 14 semanas, ¿no? Por lo tanto, deben transcurrir como mínimo 14 semanas para que la utilidad acumulada sea superior a 9.200 soles. Respuesta D. Muy bien, Ángelo. Eh, ajá, Alessandra también respondió 4, ¿no? Claro, entonces, como les decía, el método de Ruffini es una alternativa al método de Horner. También pueden efectuar esa división por Horner, si desean. Pero la idea es conocer ambos métodos y ya tú decides cuál es el que más se te acomoda. Bien, ¿alguna pregunta aquí?
Profe, si queda resto, ¿lo divides entre el valor del cociente? No, ¿cómo es eso? A ver, otra vez. Profe, si queda resto, ¿lo divides entre el valor del cociente? El... Ah, no. Ya hemos dicho que... a ver, ya hemos dicho que el resto no se divide entre 4 en este caso, ¿no? O sea, el resto es -3, no se divide entre 4. Solamente se dividen los coeficientes del cociente entre 4. Como les digo, esto en el fondo, digo que si hay resto, pero acá hay resto, pues. El resto es -3. Si hay resto, me preguntas, pero acá hay resto, pues. El resto es -3. O no, no entiendo tu pregunta. O sea, si es diferente de 0, se divide entre 4. Este resto es diferente de 0. Este resto sale -3. Esta no es una división exacta. El resto es -3. Para que esta división sea Profesor, exacta, ¿sí? le quiero decir que, o sea, si el resto es cero, entonces el 8, el -8, eso se divide entre 4, ¿no? Y Ah, si, ya. eso quiero decir. Ya, sí. Siempre se divide entre 4. No importa que la división salga Aunque sea exacta o inexacta, siempre se divide entre, bueno, no entre 4, ¿no? Entre el coeficiente principal del divisor. O sea, en este caso entre 4, ¿no? A eso me refiero. En este caso es entre 4, pero en general siempre se divide a estos coeficientes del cociente entre el coeficiente principal del divisor. Aún así aquí el resto salga 0 o salga otro número, eso no importa. Eso no importa. Ajá. Bueno, muchachos, entonces ahora nos toca estudiar el teorema del resto, ya para terminar este tema, que es un teorema que nos permite hallar el resto de una división, ¿ya? De manera rápida y sencilla. A ver, si nosotros tenemos una división P de X entre AX más B, ¿ya? O sea, el divisor es de grado 1. El resto de esta división va a ser P evaluado en menos B sobre A, donde A diferente de 0, obviamente. ¿Está bien? Otra vez, si tenemos P de X dividido entre AX más B, ahí está, mira, la forma práctica. El paso 1, el divisor lo igualas a 0. Va a salir X igual menos B sobre A, ¿no? Ya. Y el paso 2, este valor de X lo reemplazas en el polinomio dividendo, o sea, calculas el valor numérico P de menos B sobre A. Y este valor numérico va a ser el resto de la división. Así, así de sencillo. A ver, por ejemplo, determina el residuo de la siguiente división. Mira, 81x a la 30 menos 27x a la 31 más 5x al cubo menos 100 entre x menos 3. Ya. Vamos a hallarla usando el teorema del resto. A ver. Paso 1, igualamos el divisor a 0. Nos saldría x igual 3, ¿no? Ya. Paso 2, el polinomio dividendo lo evaluamos en 3. Sería 81 por 3 a la 30 menos 27 por 3 a la 31 más 5 por 3 al cubo menos 100. Y este valor numérico va a ser el resto de la división. Ahora solamente falta calcular esto, pero no necesitamos operar porque 81 es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta por 3 a la 30, 3 a la 34. ¿Ok? Esto de aquí sale 3 a la 34.
Y 27 es 3 al cubo. 3 al cubo por 3 a la 31, 3 a la 34 también. Entonces estos dos se van, pues, ¿no? Y aquí queda 5 por 27 menos 100. Vamos a borrar esto. Que sería 35. Ya está. Entonces el resto de esta división es 35. Mira qué rápido hemos calculado el resto sin necesidad de usar Ruffini, por ejemplo, ¿no? O sea, si quisiéramos hallar usando Ruffini, nos meteríamos en un lío porque el polinomio dividendo es de grado 31. Entonces tendríamos que poner todos sus coeficientes, como faltan un montón, 0, 0, 0, un montón de ceros, ¿no? Y sería pues un Ruffini inmenso, ¿no? Y nos demoraríamos mucho. En cambio, con el teorema del resto lo hallamos rápido. Bien, entonces pasemos al ejercicio 4. Ya. Pero ojo que esta es una variante del teorema del resto, ¿no? Es como aplicar el teorema del resto en un nivel un poco mayor. ¿No? Al dividir P de X igual X a la 105 menos 729 X a la 102 más 2X al cubo más 20X al cuadrado más 10 entre D de X igual X al cuadrado más 9X más 81, se obtiene como resto 16 menos B cuadrado por X menos A cuadrado más 17. Hay la mayor diferencia entre A y B. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer esta división, ¿no? Esta propiedad la vamos a usar después, ahorita todavía no la voy a explicar. Pero vamos a hacer esta división, ¿verdad? Bueno, fíjate el divisor. ¿Qué forma tiene? Mira, X al cuadrado más X por 9 más 9 al cuadrado, ¿verdad? 81 es 9 al cuadrado. Entonces, acuérdate que hay un producto notable, A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado, que vimos la clase pasada. Este producto es A cubo menos B cubo. Diferencia de cubos. Entonces, si te das cuenta, este trinomio que está aquí tiene la forma de este trinomio, ¿no? A cuadrado más A por B más B cuadrado. Entonces, ¿qué falta multiplicarle para que se convierta en un producto notable? X menos 9. Y el producto de esta multiplicación va a ser X al cubo menos 9 al cubo. Ya. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque nos conviene entonces en esta división multiplicar por X menos 9 al dividendo y al divisor. Ahí está. Entonces el divisor se va a convertir en X al cubo menos 9 al cubo, como habíamos dicho, ¿no? Ya. Pero ojo con este detalle, ¿no? Al multiplicar por un mismo factor al dividendo y al divisor, el resto va a quedar alterado de la misma forma. Y eso es lo que se explica en esta propiedad que está aquí al costado. Si tú en una división al dividendo y al divisor lo multiplicas por un mismo factor, ¿ya? Inicialmente teníamos así, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Ya? Pero si multiplicas por m de x al dividendo y al divisor, el resto de esta nueva división va a ser igual a la anterior, pero multiplicado por m de x. O sea, el resto de esta nueva división, este que está en verde, ¿no? Va a ser igual al resto de la anterior división, al r de x, por m de x. Entonces aquí, como estamos multiplicando por x menos 9, el resto que obtengamos aquí, al final le quitamos el x menos 9 y vamos a tener el resto de esta división, de la primera división. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque ahora podemos aplicar el teorema del resto.
Mira, primer paso del teorema del resto. El divisor lo igualamos a 0. X al cubo menos 9 al cubo. Bueno, 9 al cubo es 729. ¿Ya? Lo igualamos a 0. Acá vamos a cambiarle por 729. Ya. Y por otro lado, también x al cuadrado más 9x más 81, que era el primer divisor que teníamos, también lo igualamos a 0. O sea, igualamos ambos, ¿ok? El divisor que teníamos primero y este nuevo divisor que hemos formado, ¿ok? Entonces, de esta primera igualdad me da x al cubo igual 729, ¿no? Y de la otra, pasando a restar el 81, x al cuadrado más 9x igual menos 81. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, en el polinomio dividendo, voy a reemplazar todo x al cubo que yo lo encuentre, lo voy a reemplazar por 729. Ya. Y todo x al cuadrado más 9x que yo encuentre, lo voy a reemplazar por menos 81. O sea, voy a hacer dos reemplazos, digamos, ¿no? Ya no solo uno como en el teorema del resto normal, sino esos dos. Pero profesor, en el dividendo solamente veo aquí un x al cubo y no hay más. ¿Dónde más voy a reemplazar? Pero mira, le podemos dar forma, pues, ¿no? Este x a la 105 lo podemos escribir de esta manera. X al cubo a la 35, ¿no? Porque se van a multiplicar los exponentes y me va a dar 105. X a la 102 lo podemos escribir como x al cubo a la 34. Luego aquí podemos separar esto de aquí. Fíjate, x al cubo a la 35 menos 729 por x al cubo a la 34 más. Y acá separamos de esta manera. 2x al cubo más 18x al cuadrado más 2x al cuadrado más 10. Bueno, y todo esto está multiplicado por x menos 9, ¿no? Ya. Entonces aquí, reemplazando, aquí me va a quedar 729 a la 35 menos 729 por 729 a la 34 más, y aquí 2x al cubo más 18x al cuadrado, si lo factorizo, sería 2x por x al cuadrado más 9x. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque x al cuadrado más 9x lo puedo reemplazar por menos 81. Recuerda que también eran dos reemplazos, ¿no? X al cubo lo reemplazo por 729 y x al cuadrado más 9x por menos 81. Entonces, por eso lo he acomodado de esta forma para poder reemplazar x cuadrado más 9x aquí. Más 2x al cuadrado más 10, ¿no? Ya, entonces aquí, como podrás ver, 729 a la 35 menos 729 por 729 a la 34. Esto también es 729 a la 35, entonces estos se van. Esos de ahí se van. A ver, vamos a seguir operando. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué más nos queda? Aquí queda menos 180x menos 152, ¿no? De estos se fueron. 2 por menos 81 menos 162. 2 por menos 9 menos 18. Menos 162 menos 18 menos 180. Por eso queda menos 180x. 2 por menos 81 menos 162. Más 10 menos 152. Ya está.
y se estaba multiplicando por x menos 9. Entonces recuerda que el resto de la división, de la primera división que tenía, es a este quitándole el x menos 9. Entonces, se va el x menos 9 y el resto sería menos 180x menos 152. El resto de esta primera división que tenía es menos 180x menos 152. Entonces, con esto ya salió el ejercicio, pues, ¿no? Lo demás es solamente igualar. Vamos a borrar esto. Bueno, nos dicen que el resto es 16 menos b cuadrado por x menos a cuadrado más 17. Entonces, bueno, igualamos 16 menos b cuadrado con menos 180 menos a cuadrado más 17 con menos 152 y al resolver van a salir estos valores de a y b y por lo tanto la mayor diferencia entre a y b sería tomando que b sea 14 y a menos 13, ¿no? 14 menos menos 13 me daría 27. Entonces la respuesta del ejercicio sería enano. Bueno, entonces, en este método, en esta variante del teorema del resto, ¿ya? Hay que tener presente dos cosas. Primero, si tú multiplicas por un mismo factor al dividendo y al divisor, el resto que obtengas va a quedar multiplicado por ese mismo factor. Entonces se lo tienes que quitar al final. Así como aquí, al resto que nos salió con el x menos 9 aquí multiplicando, le quitamos ese x menos 9 y obtuvimos el resto de la división que queríamos. Ya, eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí va a haber dos reemplazos. Dos reemplazos. Uno va a ser x al cubo igual 729, ¿ya? Y el otro va a ser x al cuadrado más 9x igual menos 81. ¿Ok? O sea, en esta variante del teorema del resto tenemos que hacer esos dos reemplazos. Y eso serían. Bien, ¿alguna pregunta? Acuérdense de dónde vienen estos dos reemplazos, ¿ah? Este x al cubo igual 729 viene del nuevo divisor que formé al multiplicar por x menos 9 arriba y abajo. O sea, x al cubo menos 729. Ya, de ahí me viene este reemplazo. Y este otro me viene del primer divisor que tenía. X cuadrado más 9x más 81, si lo igualo a 0, me da x al cuadrado más 9x igual menos 81. ¿No? Entonces, como tenemos un primer divisor y otro divisor, ¿no? Hay dos divisores, entonces hay que hacer dos reemplazos. ¿No? Muy bien, entonces sigamos. Ahora vamos a estudiar el teorema del binomio, conocido como binomio de Newton, que, bueno, es un teorema que nos permite hallar una potencia cualquiera de un binomio, pues, ¿no? Con exponente entero positivo. Nosotros sabemos cuál es la potencia de a más b elevado al cuadrado, ¿sí? Esto lo hemos estudiado en productos notables, ¿no? A cuadrado más 2a por b más b cuadrado. También conocemos la tercera potencia de a más b, ¿no? A al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. ¿Ya? Pero, ¿alguien sabe cuál es la cuarta potencia? A más b a la cuarta. ¿Alguien sabe cuál es a más b a la quinta?
¿Alguien sabe cuál es el desarrollo de la potencia a más b a la onceava? No creo, ¿no? Para obtener los desarrollos de estas potencias, de cualquier potencia que queramos, se utiliza el teorema del binomio o binomio de Newton, ¿ya? Entonces, el binomio de Newton nos da el desarrollo de la potencia a más b a la n, donde n es un entero positivo cualquiera. Ahí está, ¿no? La potencia a más b elevado a la n es igual a combinatorio de n en 0 por a la n, más combinatorio de n en 1 por a la n menos 1 por b a la 1, más combinatorio de n en 2 por a la n menos 2 por b a la 2, y así sucesivamente, hasta el último término, combinatorio de n en n por b a la n. Ya está. Ese es el teorema del binomio. Ahora, bueno, veamos la forma que tienen todos los términos del desarrollo de esta potencia. Mira, primer término, combinatorio de n en 0 por a a la n. ¿Ya? Término 2, combinatorio de n en 1 por a la n menos 1 por b a la 1. ¿Ya? Término 3, combinatorio de n en 2 por a la n menos 2 por b a la 2. Ahí ya tienes que observar algo, ¿no? Este numerito de aquí, el subíndice del combinatorio, es uno menos que este siempre, ¿no? Si es el término 2, el subíndice es 1. Si es el término 3, el subíndice es 2. Y así, en todos los términos. Si es el término 1, el subíndice es 0. Entonces, si es el término k más 1, el subíndice será 1 menos, ¿no? O sea, k. Ahora, fíjate la parte literal, ¿no? A está elevado a en el primer término, a la n menos 0, digamos. ¿Ya? En el segundo término, n menos 1. En el tercer término, n menos 2. O sea, siempre el exponente de a es la diferencia de estos índices, ¿no? Del combinatorio. O sea, acá sería a la n menos k. Y el exponente de b, si te das cuenta, siempre coincide con el subíndice del combinatorio. B a la 1, aquí tenemos B a la 2. En el primer término no hay B, eso significa que está elevado a la 0. Entonces también coincide, ¿no? Entonces aquí sería B a la K. Entonces todos los términos del desarrollo del binomio de Newton tienen la forma combinatorio de n en k por a la n menos k por b a la k. Este es el término de lugar k más 1. ¿Y k desde dónde hasta dónde varía? Bueno, comienza en 0. Perdón. Aquí está k, ¿no? Comienza en 0, 1, 2, y ¿hasta dónde llega? Hasta n. Entonces k varía desde 0 hasta n. Entonces ahí, en esta formulita que yo he escrito aquí, tenemos sintetizada la fórmula del binomio de Newton. Acá, esta formulita expresa cualquier término del binomio de Newton, la forma que tiene, ¿no? El término de lugar k más 1. Bien, entonces vamos a estudiar las propiedades del binomio de Newton. Ojo con esto, no vaya a ser que no se acuerden qué cosa es el combinatorio, ¿no? A ver, combinatorio de 5 en 3, por ejemplo. ¿Cuánto es el combinatorio de 5 en 3? Ya, factorial de 5 entre factorial de 3 por factorial de 5 menos 3. Así se calcula.
Factorial de 5 sobre factorial de 3 por, la diferencia sale 2, por factorial de 2. Y factorial, recuerden, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Lo puedo poner como 5 por 4 por factorial de 3. Y el factorial de 3 se va, pues, ¿no? Para simplificarlo. Esto que he hecho en el numerador se llama degradar el factorial, ¿no? Entonces acá se cancela, queda 5 por 4, 20, entre 2, 10. Combinatorio de 5 en 3 es igual a 10. ¿Ya? Así se calcula el combinatorio. Entonces, ¿cuántos términos tiene el desarrollo de esta potencia a más b a la n? N más 1, siempre. ¿Ok? Si el exponente es n del binomio, entonces el desarrollo va a tener n más 1 términos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver justamente la fórmula para calcular un término cualquiera del desarrollo de a más b a la n. A ver, cálculo del término del lugar k más 1, como habíamos mencionado. El coeficiente sería combinatorio de n en k. Ahí está, ¿ves? N siempre va aquí, el exponente, ¿no? Ese va a ser siempre el índice del combinatorio, ¿no? Y el subíndice va a ser k. El exponente de a va a ser la diferencia de estos dos. Y el exponente de b va a ser k. Ya está. Y como decíamos, k varía desde 0 hasta n. Digamos, si yo quiero el término 7, a ver, le voy a hacer esa pregunta. Si yo quiero el término 7, k, ¿qué valor tomaría? ¿Qué valor de k debería tomar si quiero hallar el término 7? Y acá tenemos, voy a poner un caso así, a más b a la 9, ¿ya? Claro, muy bien, Alessandra, 6, pues, ¿no? Ya, ¿cuántos términos tiene el desarrollo de a más b a la 9? A ver, ¿cuántos términos tiene el desarrollo de esta potencia, a más b a la 9? A ver, si desarrollo toda la potencia, todos sus términos, ¿cuántos términos son? 10, pues, ¿no? Acuérdate que la cantidad de términos es n más 1. Acá n vale 9, entonces la cantidad de términos sería 9 más 1, o sea, 10. Ya. Ahora, si yo quiero hallar, como mencioné, el término 7, 7 es 6 más 1, ¿no? Ya. Entonces, k vale 6. En el término 7, k vale 6. Entonces, ese término sería combinatorio de 9 en 6 por a la 9 menos 6 por b a la 6. ¿Está bien? Combinatorio de n en k, pero en este caso n vale 9 y k vale 6. A siempre está elevado a la diferencia de estos dos y b está elevado al subíndice, ¿no? O sea, al valor de k, 6. Y esto me daría, bueno, combinatorio de 9 en 6, calculándolo, sale, a ver, 9 por 8, 84 sale, ¿eh? 84 a la 3, b a la 6.
Entonces el término 7 en el desarrollo de esta potencia, a más b a la 9 es 84 a al cubo b a la sexta. Es solo cuestión de reemplazar. Ajá, ya han respondido Ángelo y Alessandra, 10 términos, ¿no? Bien, pero esta formulita es muy importante, pues, ¿no? Porque de alguna manera sintetiza todos los términos del desarrollo, los sintetiza en esta fórmula, ¿no? Bueno, entonces, ahí está justamente la definición de combinatorio de n en k, igual factorial de n entre factorial de k por factorial de la diferencia, ¿no? Y el factorial de n, su definición es n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta el 1. Ah, ojo esta observación, el factorial de 0 es igual a 1. Esa es una definición. El factorial de 1 es igual a 1. Esta es la degradación de factorial. Factorial de n es igual a n por el factorial del número inmediato anterior. Por ejemplo, factorial de 8 es igual a 8 por factorial de 7. Y si quiero lo puedo degradar este factorial de 7 y sería así, ¿no? 8 por 7 por factorial de 6. Y lo puedo seguir degradando hasta donde yo quiera, ¿no? Bueno, esto es tema ya aparte, ¿no? Bueno, veamos el ejercicio 5. El término central de menor lugar en el desarrollo del binomio x a la 9 menos 3x a la cuarta más 3x a la menos 1 menos x a la menos 6 a la 33 es menos combinatorio de 99 en n por x a la a con n menor que 50. Determina el valor de a más n. Ya, tú dirás, profesor, pero ¿qué es esto que está acá? Esto no es un binomio. Estamos en binomio de Newton. Acá dice binomio, pero esto no es un binomio, esto es un cuatrinomio. Entonces, ¿cómo es esto, profesor? Lo que pasa es que acá nos están dando la potencia de un binomio, pero escondida. Mira, a ver. X a la 9 es x al cubo. ¿Ya? X a la cuarta es x al cubo al cuadrado por x a la menos 2, ¿no? Porque sería x a la sexta por x a la menos 2, 6 menos 2, 4, ¿no? X a la cuarta. Ya. X a la menos 1 es x al cubo por x a la menos 2 al cuadrado. Esto sería x a la 3 por x a la menos 4. 3 menos 4 menos 1. Está bien. Y finalmente, x a la menos 6 es x a la menos 2 al cubo. Ya, tú dirás, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué lo estoy escribiendo en esta forma? Porque si tú recuerdas, este es el desarrollo de el cubo de un binomio. A menos b al cubo, su desarrollo es a cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. Entonces, si te das cuenta, tiene esa misma forma, ¿no? A es x al cubo y b es x a la menos 2. Ahí está. A cubo, 3a cuadrado por b, 3a por b al cuadrado, menos b al cubo. Entonces, todo esto equivale a x al cubo menos x a la menos 2 al cubo. Como hemos dicho que a y b son x al cubo y x a la menos 2 respectivamente. Entonces, esto es el desarrollo de este binomio elevado al cubo. Entonces, eso vamos a hacer aquí. Ahí está, ¿no? X al cubo menos x a la menos 2 al cubo y todo eso a la 33. Entonces, esto es una potencia de potencia. 3 por 33, 99 y quedaría x al cubo menos x a la menos 2 a la 99. Y ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí ya tenemos un binomio, ¿no? Sino que ahí nos complicaron al comienzo para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Ya, pero ahora sí ya tenemos la potencia de un binomio y por lo tanto podemos aplicar nuestra fórmula de el binomio de Newton.
Pero, ¿qué datos nos dan? A ver, vamos a borrar esto. Nos dice el término central de menor lugar en el desarrollo de este binomio. De esta potencia, debería decir. El término central de menor lugar. Ya. Miren, ¿ah? Si el exponente del binomio es 99, ¿cuántos términos tendrá su desarrollo? 100, pues, ¿no? 99 más 1, 100. Ya. Cuando hay un número par de términos, hay dos términos que ocupan los lugares centrales, ¿ok? Mira, si hay 100 términos, los términos centrales van a ser el término 50 y el término 51. ¿Está bien? Como hay 100 términos en total, los que van a ocupar los dos lugares centrales van a ser el término 50 y el término 51. Entonces los términos centrales son, así se obtienen con esta formulita, ¿no? N más 1 sobre 2 y el que le sigue, ¿no? N más 1 sobre 2 más 1. Entonces, como me hablan del término central de menor lugar, me interesa el término 50. Ya. Ahora, entonces me interesa el término 50, por lo tanto le aplicamos la formulita, pero 50 es 49 más 1. Recuerda que la formulita, bueno, la voy a escribir acá arriba para ayudarnos. Término K más 1 es igual a combinatorio de n en K por A a la n menos K por B a la K. Ya. Entonces, el término 49 más 1 sería combinatorio de 99 en 49 por, ¿quién es A aquí en este binomio? X al cubo. Por X al cubo a la 99 menos 49 por, ¿y quién es B? Menos X a la menos 2, ojo, con todo y signo. Menos X a la menos 2 menos X a la menos 2 a la 49. Ya está. Entonces va a quedar de esta manera, a ver, reduciendo un poco, combinatorio de 99 en 49 por, a ver, X al cubo a la 50 va a quedar, ¿no? 99 menos 49, 50. 3 por 50, 150. X a la 150 por, acá está con exponente 49 que es impar, así que va a quedar negativo, ¿no? Menos X menos 2 por 49 menos 98. X a la menos 98. Ya. Acá multiplicamos X a la 150 por X a la menos 98. 150 menos 98 me da 52, ¿no? Y este menos lo ponemos aquí delante. Entonces quedaría menos combinatorio de 99 en 49 por X a la 52 salía la diferencia, ¿no? Ahí está. Entonces, así queda, ¿no? El término 50. Y por dato, me dicen que este término es esto que está aquí, mira. Menos combinatorio de 99 en n por x a la a. Entonces ya pues comparando ya salieron n y a, pues, ¿no? Y esto. Entonces, a ver, vamos a borrar esto. Por dato, el término central es este de aquí, por lo tanto n sería 49 y a sería 52, ¿no? A ver, vamos a borrar esto, pero lo voy a escribir otra vez abajo para que puedan guiarse cómo obtuvimos ese término 50, pues, ¿no? N sería 49 y A sería 52 y me piden A más N, ¿no? A más N 101. Ya, entonces aquí a un costadito vamos a poner cómo obtuvimos el término 50, ¿no? Combinatorio
de 99 en 49 por A, que es x al cubo elevado a la diferencia de estos dos, por B, que es menos x a la menos 2 elevado a la 49. Ya, entonces queda combinatorio de 99 en 49 por x a la 150 por menos x a la menos 98. Y poniendo el menos delante, menos combinatorio de 99 en 49 por x a la 52, ¿no? 150 menos 98, 52. Ya está. Ahí, bueno, tómele captura con ese desarrollo para que puedan guiarse. Y ya al final, como les digo, solamente es compararlo con el dato. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quién me dijo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me sé ninguna? No te escuché bien. ¿Puedes repetir? Alumno Anchaigua. No, no te escuché bien. ¿Puedes repetir? Ya, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio. La estatura de Taylor en centímetros hace 4 años estaba dada por el grado absoluto del término del lugar 16 del desarrollo de esta potencia, ¿no? Acá dice del binomio, ¿no? Pero bueno, no es del binomio, sino el del desarrollo de esta potencia, ¿no? Si Taylor actualmente mide 127 centímetros, ¿cuántos centímetros creció? Ya. Formulita, muchachos. Yo quiero el término del lugar 16, ya, pero yo sé que el término k más 1 es igual a combinatorio de n en k por a a la n menos k por b a la k. Ya, entonces, acá está justamente la formulita, ¿no? Acá nos la ponen. El término del lugar 16 es el término del lugar 15 más 1, ¿no? Entonces sería combinatorio de 42 en 15 por raíz de x al cubo a la 42 menos 15, ¿no? Esto de aquí es a, y y raíz de x a la quinta, todo eso es b. Entonces, y raíz de x a la quinta a la 15. ¿Está bien? Aunque bueno, acá estamos usando x y a. Acá, bueno, usemos la fórmula que yo he puesto aquí arriba, ¿no? Con a y b. Entonces, a a la n menos k por b a la k. ¿Correcto? Bien, ahora solamente tenemos que reducir esto. A ver, ¿por qué queda esto? Porque acá sería 42 menos 15, 27, ¿no? 3 por 27, 81. Y como es raíz cuadrada, sería x a la 81 medios. Sería lo mismo. Y aquí en este paréntesis, ¿qué queda? Y a la 15 por 5 por 15, 75. Como es raíz cuadrada, 75 medios, ¿no? X a la 75 medios. Ya. Y x a la 81 medios por x a la 75 medios, 81 más 75, 156. 156 entre 2, 78. Por eso queda x a la 78 por y a la 15. En la parte literal, ¿no?
Bien, ¿y qué me dicen, no? Que el grado absoluto de este término era la estatura de Taylor en centímetros hace 4 años. Recuerda, grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes, ¿no? De sus variables. Entonces, el grado absoluto del término 16 sería 78 más 15, que me da 93, pues, ¿no? Muy bien. O sea, eso significa que hace 4 años Taylor medía 93 centímetros. Si actualmente mide 127 centímetros, ¿cuántos centímetros creció? La diferencia, ¿no? 127 menos 93 me da 34 centímetros. Entonces Taylor creció esa cantidad de centímetros. Bien, este estaba más fácil que el anterior, ¿no? Sí, este estaba más fácil, pues, ¿no? El anterior había que convertirlo todavía al comienzo, ¿no? En binomio recién para poder aplicar la fórmula, ¿no? En cambio aquí ya era más directo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sigamos con la última parte que es cocientes notables. Bueno, los cocientes notables son cocientes de divisiones exactas, ¿ya? Y estas divisiones exactas van a tener esta forma. X a la n más menos a la n entre x más menos a, donde n es un entero positivo. Ahora, solamente hay 3 casos de estos, ¿ya? El primer caso es esta forma, x a la n menos a la n entre x menos a. Esta división, mira, si tú la efectúas por Ruffini, ¿ya? Va a ser exacta y el cociente va a ser esto, mira. X a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más x a la n menos 3 por a cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a la n menos 1. Entonces, mira la división y mira la forma que tiene el cociente. ¿A qué conclusión podemos llegar, no? Si el exponente común es n, entonces el primer término va a ser x a la n menos 1. El primer exponente de x va a ser n menos 1. Y los exponentes de x van a ir disminuyendo de uno en uno, si te das cuenta, ¿no? N menos 1, n menos 2, n menos 3, y así sucesivamente. X a la 1, acá tenemos exponente 1, y en el último término, como no hay x, el exponente es 0. O sea, van disminuyendo de uno en uno hasta llegar a 0. En cambio, los exponentes de a van en sentido contrario. En el primer término, como no hay a, el exponente de a es 0. En el siguiente término, exponente 1, en el siguiente exponente 2, y así sucesivamente, hasta llegar a n menos 1. En el último término tenemos a la n menos 1. Entonces, esa forma tiene el desarrollo de este cociente notable. Todo cociente notable va a tener esa forma, todo, absolutamente todo. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Fácil, x al cubo menos a al cubo entre x menos a. Como el exponente común es 3, comenzamos de x a la 2. Entonces en el siguiente, x a la 1 por a la 1, y en el siguiente, x a la 0 por a la 2. Y ya está. El cociente de esta división sería x al cuadrado más xa más a cuadrado. Y observamos, una observación importante, que el cociente tiene 3 términos que coincide con el exponente común. Eso también siempre se cumple, ¿ok? El cociente siempre va a tener n términos, ¿no? Siempre va a coincidir con este exponente común de x y a. Ya, ahora veamos el siguiente caso. X a la n menos a la n entre x más a, pero aquí n tiene que ser un número par para que esto sea un cociente notable, ¿ya? Entonces, su desarrollo va a ser, mira, muy parecido al caso anterior. Lo único que cambia son los signos.
positivo, negativo, y termina en signo negativo. Pero de ahí, toda la parte literal es lo mismo. ¿Ok? Veamos un ejemplo, ¿no? X a la cuarta menos 3 a la cuarta entre X más 3. ¿Ya? Entonces comenzamos en X a la 3 menos X a la 2 por 3 a la 1 más X a la 1 por 3 a la 2 menos X a la 0 por 3 a la 3. Si quieres puedes poner primero los términos para que no te compliques y luego le pones los signos y ya está. Y tiene 4 términos, ¿no? Bueno, y finalmente el caso más arriba y más abajo. Aquí, para que esto sea un cociente notable, n debe ser impar. ¿Ok? Y su desarrollo es igual que en el caso anterior, o sea, también más, menos, los signos. Solamente la única diferencia es que va a terminar en signo positivo, porque va a tener una cantidad impar de términos, porque n es impar, pues, ¿no? Va a terminar en signo positivo. Por ejemplo, x a la quinta más 2 a la quinta entre x más 2. ¿Ya? ¿Cuál sería el cociente de esta división? ¿Por dónde comenzaría? X a la... A ver, muchachos, respóndame, por favor. El primer término sería x a la... ¿Cuánto? A la 4. Muy bien, Misael. X a la 4 menos x al cubo por 2 a la 1 más x a la 2 por 2 a la 2 menos x a la 1 por 2 a la 3 más x a la 0 por 2 a la 4. Ahora esto lo podemos operar. Sería x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x más 16. Y observamos que tiene, ¿cuántos términos tiene el cociente? 5 términos. Coincide con el exponente común, ¿no? 5. ¿Está bien? Entonces, bueno, es sencillo esto. Ajá, ahí Kevin también puso 4. Entonces, x a la cuarta. Entonces, bueno, esto es sencillo. Ahora, bueno, ahí estamos apreciando que en general siempre va a tener n términos, ¿no? El desarrollo del cociente de esta división, ¿no? Bien, ahora una propiedad, muchachos. Si esta división, x a la p más menos a la q entre x a la r más menos a la s, es un cociente notable. O sea, si esta división genera un cociente notable, entonces se debe cumplir esto. El número de términos de ese cociente va a ser igual a p entre r e igual a q entre s. O sea, al dividir p entre r y q entre s, va a salir lo mismo. Y va a ser un número entero positivo que va a ser el número de términos del cociente notable. A ver, veamos un ejemplo. Si la expresión que tenemos aquí, x a la 4a más 3b más 6 menos y a la 6a más 5b menos 1 entre x al cubo menos y a la cuarta, representa un cociente notable de 13 términos, hay a y b. Entonces, aplicando la propiedad, 4a más 3b más 6 entre 3 debe ser igual a 6a más 5b menos 1 entre 4. Y estos cocientes son ambos iguales a 13, al número de términos. Entonces, bueno, resolvemos nomás estas dos ecuaciones. Primero igualamos el primer cociente con 13 y nos queda esta ecuación. Pasando a multiplicar sería 4a más 3b más 6 igual 39. Y pasando el 6 a restar, 4a más 3b igual 33. Ahora igualamos el segundo cociente con 13. Pasa a multiplicar, quedaría 6a más 5b igual 53, ¿no? Claro. 4 por 3 es 52, más 1, 53. Ya. Pero aquí ha multiplicado por 2 a ambos miembros
Ajá. 6a más 5b, si lo multiplicas por 2, sería 12a más 10b. 53 por 2, 106. Entonces, a ver, ¿por qué es esto? Ah, ya. Porque ahora es para resolver el sistema nada más, ¿no? Ahora, esta primera ecuación asterisco multiplica por 3 a ambos miembros. Queda 12a más 9b igual 99. Y ahora resta miembro a miembro con esta de aquí, ¿no? Si restamos miembro a miembro, va a salir b igual 106 menos 99, ¿no? O sea, b igual 7. Y si b vale 7, reemplazamos eso en asterisco y a sale 3. Y ya está. Eso era lo que nos pedían. La parte importante es aplicar esta propiedad, ¿no? Al dividir los coeficientes de los exponentes, perdón, de x y de y, va a salir igual y ambos cocientes van a ser iguales al número de términos del cociente notable. Ya, ahora, cálculo de un término cualquiera de un cociente notable. A ver, también hay una fórmula así parecida al binomio de Newton. Como tienen una lógica, pues, ¿no? Todos los términos. Entonces podemos hallar un término cualquiera usando una fórmula, ¿no? Pero recuerda que había tres casos. Si estamos en uno de estos dos, o sea, más arriba y más abajo, o menos arriba y más abajo, en cualquiera de esos, usamos esta fórmula. El término k va a ser igual a menos 1 a la k menos 1 por x a la n menos k por a la k menos 1, donde k varía desde 1 hasta n. Esta potencia de menos 1 nos va a dar el signo nada más, pues, ¿no? Negativo o positivo. En cambio, en este caso, que era menos arriba y menos abajo, va a ser más simple. El término k va a ser x a la n menos k por a la k menos 1, nada más. Porque como recuerdas, en este primer caso, todos los términos del desarrollo tenían signo positivo. Entonces, por eso no se pone esa potencia de menos 1 delante, porque todos los términos tienen signo positivo. ¿Ok? Si te das cuenta, lo único que diferencia ambas fórmulas es la potencia de menos 1, o sea, el signo, ¿no? Bien, entonces, ahora sí ya vamos a pasar al ejercicio 7. A ver, el siguiente cociente notable, x a la n menos y a la m entre x al cubo menos y cuadrado, tiene un término de la forma x a la 57 y a la 28. ¿Ya? Hay el grado del término del lugar n menos m. ¿Ya? Entonces, digamos que este cociente notable tiene n, pero n mayúscula, ojo, no es la misma n minúscula que está aquí, n mayúscula términos. ¿Ok? Entonces, como en el denominador tenemos x al cubo y cuadrado, en el numerador debemos tener x al cubo a la n mayúscula y y cuadrado a la n mayúscula, para que tenga forma de cociente notable, pues, ¿no? El exponente común es n mayúscula. Entonces, de aquí podemos observar que n minúscula sería 3 por n mayúscula. M sería 2 por n mayúscula, ¿no? Ya. Ahora, usamos el dato que nos dicen, tiene un término de la forma x a la 57 y a la 28. Ya. Vamos a buscar ese término. Entonces usamos la fórmula del término general. Término k igual, recuerda que la fórmula es, si la división es de esta manera, término k es igual a x a la n menos k por a la k menos 1. Pero en nuestro caso, ojo, x es todo esto, x al cubo. Ahí tenemos que reemplazar x al cubo. Y a es y cuadrado. Entonces, el término k sería x al cubo a la n mayúscula menos k por y cuadrado a la k menos 1. ¿Ok? Y para que este sea el término que nos dan aquí, lo igualamos. Lo igualamos a x a la 57 y a la 28.
y hallamos el valor que debe tomar K para que salga aquí 28, pues, ¿no? 2 por K menos 1 me tiene que dar 28, ¿no? Comparando los exponentes de Y. Entonces, resolviendo esto, me sale K igual 15, ¿no? Y comparando los exponentes de X, 3 por N menos K es igual a 57. Pero como ya tengo K, que es 15, eso lo reemplazo al otro lado, tercia, tercia, N menos K sería 19, ¿no? N menos K sería 19. Y como K vale 15, N menos 15 igual 19, N igual 34. Ya. Por lo tanto, N mayúscula vale 34. Y recuerda que N minúscula era 3 veces N mayúscula. Entonces, N minúscula sería 3 por 34, 102. Y M sería 2 por 34, 68. ¿Qué me piden? El término del lugar N menos M. Ah, todavía falta entonces. N menos M, ya. ¿Cuánto sale N menos M? 34. No. 4. Sí, 34. Ya, entonces hallamos el término del lugar 34. Igual, la misma fórmula, ¿no? X al cubo a la N menos K, o sea, 34 menos 34, por Y cuadrado a la K menos 1. 34 menos 1. Pero aquí va a quedar X a la 0 por Y al cuadrado a la 33, ¿no? O sea, va a quedar Y a la 66. Por lo tanto, el grado de ese término es 66. Bien, entonces recuerden que tienen que reemplazar siempre tu X y tu A van a ser estos términos del divisor. X al cubo y Y cuadrado en este caso. Y en el dividendo tienen que estar estos mismos X al cubo y Y cuadrado elevados a un exponente común. Siempre. Porque yo les dije que siempre tiene esa forma, ¿no? La división, para que sea un cociente notable. Entonces, en el dividendo debemos tener X al cubo a la N mayúscula le hemos puesto, Y cuadrado a la N mayúscula. Y dándole esa forma a la división, ¿no? Ya tenemos que ese N mayúscula representa el número de términos del cociente, y con ello ya podemos, pues, ¿no? Ya podemos saber quién reemplazar en la fórmula, ¿no? ¿Qué letras reemplazamos en la fórmula? ¿A qué equivale N minúscula y M? Bueno, entonces pasemos al último ejercicio. Se desea revestir con pintura el interior, paredes y techo de un container de A metros de largo, B metros de ancho y C más 1 sobre 2 metros de alto, cuyo costo es de C soles por metro cuadrado. Determine el gasto si el cociente notable que tenemos ahí tiene 121 términos. Ya, muchachos, este ejercicio es un poco más directo. En realidad no hay que aplicar tanto de cocientes notables. Recordemos la propiedad nada más. Al dividir los coeficientes, los exponentes, perdón, de X y los de Y me tiene que dar igual, ¿no? Y ambos cocientes van a ser iguales a 121 porque ese es el número de términos, ¿ok? Pero trabajemos ahora con la primera igualdad nada más. Olvidémonos un ratito del 121. O sea, la igualdad de 1 y 2. Mira, vamos a pasar al primer miembro los cuadrados y al segundo miembro los productos binarios y nos queda esto. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual AB más BC más AC, ¿no? Hay un teorema que se ve en productos notables. Cuando tienes esta igualdad, entonces A, B y C son iguales. Es un teorema. Si la suma de cuadrados de tres números es igual a la suma de sus productos binarios, entonces esos tres números son iguales. Eso se puede demostrar. ¿Ya? Entonces, bueno, prácticamente ya salió, porque si A, B y C son iguales, podemos reemplazar en función de una sola letra y eso lo igualamos a 121 y ya sale ese valor, ¿no?
Por ejemplo, aquí en el primer cociente sería a cuadrado menos a por a más a cuadrado igual 121. Pero esto sale a cuadrado menos a por a, se van. Me queda a cuadrado igual 121, por lo tanto a vale 11. Y B y C entonces también valen 11. Por lo tanto, el container tiene 11 metros de largo. Bueno, dice A metros de largo, ¿no? Que sería 11 metros de ancho y C más 1 sobre 2, dice, ¿no? Acá dice C más 1 sobre 4. Debe ser C más 1 sobre 2, 11 más 1 sobre 2, ¿no? 6 metros de alto. Entonces, ya, tenemos que hallar el área lateral del container, que sería 2 veces la suma de productos binarios de A, B y C más 1 sobre 2. Este de acá es 3 metros. Ah, no, entonces acá en el dato, en el enunciado, acá tiene que ser 4, pues, ¿no? Acá se me han equivocado. C más 1 sobre 4 sería 3, ¿no? Entonces el área a pintar sería la suma de productos binarios, pero acá le falta 2, ¿no? 11 por 11. Ah, ya, pero creo que solamente paredes y techo, dice, ¿no? Ahí está el detallito de este ejercicio, ¿no? Dice solamente paredes y techo. Entonces, el piso no. Entonces, este 11 por 11 solo una vez, claro. Y las paredes sí, 2 veces cada una, ¿no? 11 por 3, 2 veces, y 11 por 3, 2 veces. Bueno, y esto sale 253 metros cuadrados. Como cada metro cuadrado cuesta 11 soles, 253 por 11 y se acabó. 1783 soles. Ya. Listo, muchachos. Bueno, ahí nos quedamos hoy día. Ahí por ahí están pidiendo que pasen la captura de lo anterior. El ejercicio 7 es, Alessandra. Ya, ¿qué ejercicio? Ya, 7, ya, vamos a poner el 7 rápidamente. Ahí está. Bueno, muchachos, un gusto nuevamente encontrarnos. Nos vemos el próximo jueves para nuestra siguiente clase. No se olviden de practicar sus ejercicios. Y bueno, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana.